Hola, soy Gilda. Mes de agosto, mes de matrimonio. Si te van a invitar a un matrimonio aymara y no sabes de qué hablar, es mejor que escuches. Suma Aruskip Tañani. Hablemos bonito. Antes de continuar, un saludo muy especial a todos los seguidores de nuestro canal Hablemos Bonito Aymara y muy especial a nuestros seguidores de Chile y Bolivia. Y a los que no, suscríbanse al canal. Hoy conoceremos a los diversos personajes que participan en un matrimonio, cosas y actividades que se realizan. Vamos al grano. Matrimonio o casamiento es igual a Haquechasiña. No habría Haquechasiña si no habría novios. ¿Qué significa Panichasiña? Si ya tenemos novios, ¿qué nos falta? Los padrinos. Y es Gila Cuyaca Arunchirinaca. Vamos a conocer cómo se dice al padrino mayor. Es Hacha Arunchiri. Y al padrino menor o padrino de aros es Aru Arunchiri. Para la ceremonia, el padrino menor debe tener en las manos los aros, que en aymara significa sini, una cadena que nosotros conocemos como coripala, y las zarras, que es el primer capital de los novios que nosotros conocemos como colque. En todo matrimonio hay un brindis y nosotros decimos chaltañani. Después del brindis viene el real afecto de amor de los novios y todos nosotros pedimos el beso, que significa hampati. Detrás de toda la organización del matrimonio está la familia del varón, que en aymara decimos ashata. ¿Por qué? Porque ellos corren con todos los gastos del matrimonio, mientras que la familia de la mujer, que es lari, ellos vienen con todo el capital para esta pareja. Conclusión: familia del varón, ashata; familia de la mujer, lari. Si vas a un matrimonio, tienes que llevar regalo, y en aymara es abjata. Luego de haber entregado el regalo, viene la comida, y en aymara es manca. Bien te pueden dar cuchicanca, que es el asado de chancho, y de agradecimiento el maná, que es asanca. Luego de haber comido, ¿qué nos pide el cuerpo? Las bebidas espirituosas, y en aymara decimos las itjatas. Aclarando, las bebidas se dice umañanaca. Puraka sapucauque chuimasa walikuchi toktañani. Barriga llena, corazón contento, bailemos. Es que en la tienda, que le mina tienda, humantau jañani. Nayas humampi, humas nayam, machantau jañani. Es que en la tienda, que le mina tienda, machantau jañani. Nayas humampi, humas nayampi, humantau jañani. Cervezaraki, alcoholaraki, umantau jañani. Kumbiar kata, tienda acá, umantau jañani. Luego de haber bailado, cantado y zapateado, al día siguiente es el conteo de regalos, y en aymara es ashar hakuña. Basta, señecitos, repitamos: matrimonio o casamiento, haquechasiña; novios, panichisirinaka; padrinos, Gila Cuyaca Arunchirinaca; aros, sini; cadena, coripala; zarras, colque; familia del varón, ashata; familia de la mujer, lari; regalos, abjata; comida, manca; asado de chancho, canquecuchi; maná, asanca; bebidas, umañanaca; bailes, toctawinaca; cantos, warurtawinaca; conteo de regalos, abjata hakuña. Aclaración: la palabra casarasiri es castellanizada, proveniente del casamiento o de casarse, que originalmente debería decirse haquechasí. Aprovecho este episodio del mes de agosto para mandarles un saludo a todos los novios que van a contraer matrimonio. No olviden, haquechasiña. Me olvidaba, soy Gilda. No te olvides de suscribir a nuestro canal, compartirle, darle like y comentar de este nuevo episodio.